5.000 drones, 160 misiles y ciudades enteras sumidas en la oscuridad. ¿Estamos ante una simple venganza o frente a una estrategia mucho más calculada y fría? El reciente ataque ruso supera todos los récords del conflicto. Más de 5.000 drones y 160 misiles han caído sobre Ucrania en una ofensiva sin precedentes. Ni siquiera las operaciones anteriores se acercan a semejante escala. La intensidad y la coordinación dejan claro que estamos ante algo diferente, una nueva fase en la guerra. Este ataque masivo no es un simple arranque de ira. Es la respuesta directa al asesinato del general Zárbarov en Moscú. El Kremlin ha decidido responder con una contundencia nunca antes vista, multiplicando por 10 la intensidad de su reacción ante cada acción ucraniana. Ya no buscan solo castigar a responsables puntuales, sino destruir metódicamente la infraestructura que sostiene la resistencia ucraniana. La mira estuvo puesta en la infraestructura energética y militar de Ucrania, desde Kiev hasta la frontera polaca. Centrales eléctricas, subestaciones, aeródromos, puentes y almacenes han sido blanco de una oleada implacable de drones y misiles. El objetivo: dejar sin capacidad de maniobra al ejército ucraniano, paralizar la economía y sembrar el caos en la vida cotidiana de millones de personas. Por primera vez, varias regiones enteras han quedado completamente a oscuras, sin electricidad ni comunicaciones. Pero el peligro va mucho más allá de Ucrania. Si Kiev y sus aliados occidentales no logran descifrar el mensaje detrás de esta ofensiva, la guerra podría escalar en una espiral sin retorno. Está en juego no solo la duración del conflicto, sino la estabilidad energética y la seguridad de toda la región. Además, la reputación internacional de los principales actores está en la cuerda floja. Los errores de cálculo en estos momentos pueden arrastrar a Europa a un escenario aún más destructivo. Pero, ¿cómo ha llegado el conflicto a este punto de no retorno y qué factores han empujado a Rusia a cambiar su estrategia? Para comprender la magnitud de este giro, primero debemos analizar el contexto y los eventos que desencadenaron esta ofensiva. La noche se iluminó con explosiones, de Kiev hasta la frontera con Polonia. No era una simple represalia. Fue una operación orquestada con una precisión y una ferocidad inéditas en 4 años de conflicto. ¿Hasta qué punto fue coordinado y letal este ataque masivo? Rusia desplegó 13 aeronaves estratégicas simultáneamente, lanzando oleadas de drones y misiles de alta precisión sobre objetivos militares y, sobre todo, energéticos. El cielo ucraniano se vio saturado por más de 750 drones de ataque en solo una noche, rompiendo todos los récords previos para un solo asalto. El objetivo no era responder con una venganza puntual, sino desatar una tormenta sostenida, preparada por meses de acumulación de drones y misiles. Los analistas militares coinciden en que las fuerzas ucranianas no lograron anticipar ni la escala del ataque ni su verdadero propósito: la aniquilación total de la infraestructura energética nacional. La muerte del general Zárbarov en Moscú fue el detonante simbólico y político que aceleró la respuesta rusa, pero la magnitud del ataque revela una estrategia muy anterior al evento. Cada acción ucraniana, cada golpe, era respondido con una represalia de intensidad 10 veces mayor, convirtiendo el campo de batalla en una ecuación de desgaste asimétrico y devastador. La operación no solo puso a prueba la capacidad de resistencia militar de Ucrania, sino también la de su sociedad y su economía, enfrentadas ahora al desafío de sobrevivir sin suministro eléctrico confiable. La falta de luz y energía en pleno invierno es, en sí misma, una táctica de agotamiento moral y material. El uso coordinado de aviones estratégicos, submarinos lanzando misiles y enjambres de drones demostró que Rusia opera ya con planificación a largo plazo, anticipando la reacción del enemigo y buscando siempre el siguiente nivel de presión. Esto representa un peligro real para la capacidad de adaptación ucraniana, porque obliga a pensar y a reaccionar ante un adversario que ha dejado atrás la improvisación. En este nuevo escenario, la pregunta esencial es: ¿por qué Rusia eligió golpear con tal fuerza la infraestructura energética en vez de limitarse a represalias personales o ataques puramente simbólicos?
Para entender la lógica de estos ataques, debemos analizar el papel central que cumple la infraestructura energética en la resistencia y la operatividad militar de Ucrania. ¿Venganza emocional o cálculo estratégico? La verdadera lógica tras la devastación es mucho más fría y metódica de lo que parece. Tras el asesinato del general Sarvarov en Moscú, el Kremlin tenía ante sí dos caminos: golpear a los responsables individuales en Ucrania, o responder con una fuerza sistémica capaz de quebrar toda la estructura que sostiene al enemigo. La respuesta elegida no fue la emoción, sino la razón militar. Una represalia que busca desarmar a Ucrania sin retorno, debilitando de raíz su capacidad de hacer la guerra. Esto no es una simple cuestión de castigo personal. Los ataques individuales, aunque pueden satisfacer el deseo de venganza inmediata, suelen alimentar un ciclo interminable de violencia y absorben recursos valiosos. Por el contrario, destruir la infraestructura energética y militar de Ucrania produce un impacto mucho más profundo y duradero. Al dejar sin energía regiones enteras, Rusia paraliza la logística, la comunicación, la producción militar e incluso el ánimo de la población y las tropas ucranianas. En vez de perseguir a líderes o figuras simbólicas, el operativo ruso se centró en puntos neurálgicos: subestaciones eléctricas, centrales térmicas, puentes, ferrocarriles y grandes almacenes logísticos. Cada acción ucraniana ya no se responde con un golpe igual, sino con una reacción multiplicada por 10, que arrasa ciudades enteras del centro y el oeste del país. El mensaje es claro: por cada pérdida rusa, Ucrania afronta una devastación masiva y planificada. La lógica de la destrucción sistémica es inclemente, pero pragmática. Al colapsar la energía eléctrica, la defensa aérea y la movilidad de las fuerzas ucranianas, Moscú espera que el costo de la guerra para Kiev, y también para Europa, se vuelva insostenible. No solo se intenta doblegar al ejército enemigo, sino también minar la moral civil y sembrar el caos logístico, dejando a Ucrania sin capacidad de recuperarse en el corto plazo. El riesgo de esta escalada es enorme. La guerra puede transformarse en una lucha de desgaste total, donde no solo se destruyen objetivos militares, sino que millones de civiles quedan atrapados en la oscuridad, el frío y la incertidumbre. La economía europea, dependiente de la estabilidad regional, también tiembla ante la posibilidad de cortes energéticos, migraciones masivas y un conflicto sin final a la vista. Así, el dilema entre venganza personal y castigo sistémico revela la verdadera naturaleza del conflicto actual. No se trata de emociones, sino de una fría aritmética de poder. Cada bombardeo ruso no es solo un mensaje, sino una apuesta calculada a cambiar el rumbo de la guerra. Las consecuencias de esta estrategia ya están transformando el terreno y la vida diaria en Ucrania. Veamos ahora cómo impactan estos ataques en la infraestructura del país y qué señales envía al resto del mundo. Regiones enteras a oscuras, fábricas paradas y una pregunta que todos se hacen: ¿puede Ucrania continuar la guerra bajo estas condiciones? La noche más larga dejó su huella en el corazón de Ucrania. Oleadas sucesivas de drones y misiles rusos han sumido a extensas zonas del centro y occidente en un apagón total. Las luces se extinguieron en ciudades y pueblos. Hospitales, escuelas y hogares funcionan apenas con generadores, si es que los tienen. La destrucción no se limita a la red eléctrica. Subestaciones estratégicas, hidroeléctricas y puentes han sido golpeados sin piedad. Estas pérdidas afectan directamente la producción de armas, la movilidad de tropas y la vida cotidiana de millones de personas. El resultado: líneas de ensamblaje detenidas, trenes varados y almacenes de suministros que ya no reciben refuerzos. El mensaje ruso es claro: por cada acción ucraniana, la respuesta será multiplicada por 10. Ya no se trata de un simple acto de represalia, sino de una política de castigo exponencial. Con cada sabotaje, con cada ataque, la réplica es aún más dura y abarca más territorio y más infraestructura crítica. En este nuevo escenario, el peligro de una escalada aún mayor es palpable. Si Ucrania opta por responder con nuevas provocaciones,
Los ataques podrían volverse más sistemáticos y devastadores, hasta alcanzar un punto de no retorno. Cada decisión táctica ahora tiene el peso de posibles consecuencias catastróficas para todo el Estado ucraniano. El riesgo es existencial. La supervivencia misma de Ucrania como Estado funcional está en juego. Un colapso logístico haría imposible sostener las operaciones militares. Un colapso moral podría desintegrar la cohesión nacional. Las imágenes de ciudades a oscuras y convoyes militares detenidos reflejan más que destrucción material. Muestran la fragilidad del equilibrio actual. En este contexto, los escenarios a futuro son inciertos. Ucrania podría verse obligada a replegarse y replantear su estrategia, o, por el contrario, arriesgar una confrontación aún más destructiva. Rusia, por su parte, deja claro que no piensa retroceder en su estrategia de presión total. Mientras tanto, la población civil paga el precio más alto, enfrentando la escasez, el miedo y la incertidumbre diaria. Pero, ¿qué lecciones pueden sacar quienes observan o participan en este conflicto? ¿Cómo influirá esta nueva estrategia rusa en el desarrollo de la guerra y en las decisiones de los aliados de Ucrania? Analicemos ahora qué enseñanzas deja este cambio de estrategia y cómo podría afectar la postura de los actores internacionales ante la crisis en Ucrania. Más allá del campo de batalla, ¿qué puede aprender el mundo de esta respuesta calculada? La guerra moderna ya no se define solamente por los avances en la línea del frente. Ahora, la capacidad de resistir ataques a la infraestructura vital, como la energía eléctrica y la logística, es el verdadero campo de decisión. El mensaje es claro: sin electricidad, sin trenes, sin comunicaciones, la maquinaria militar y el Estado mismo colapsan, por poderosa que sea su voluntad de lucha. La opinión pública debe comprender que la propaganda, los videos virales y las victorias simbólicas tienen un efecto fugaz si se pierde la capacidad real de sostener la guerra. La emoción puede inspirar, pero no repara centrales eléctricas destruidas ni mueve suministros a las trincheras. Es la logística, el flujo de energía y recursos, el verdadero músculo detrás de cualquier ejército. En este ataque, Rusia ha escogido no una venganza puntual, sino una operación metódica de eliminación de capacidades. Cada acción ucraniana encuentra ahora una represalia rusa calculada, pero de intensidad 10 veces mayor. El mensaje estratégico para Kiev y para cualquier otro actor internacional es inequívoco: no habrá impunidad. Quien cruce ciertas líneas sufrirá consecuencias devastadoras, mucho más allá de lo esperado. Este enfoque busca sentar un precedente claro para el siglo XXI. La disuasión se logra no solo con armas, sino demostrando la voluntad y capacidad de infligir costos sistémicos. Al atacar los puntos neurálgicos de la infraestructura, el Kremlin advierte a todos los observadores internacionales: cada provocación recibirá una respuesta desproporcionada, capaz de paralizar a un país entero. La reputación internacional de ambos bandos se juega en este tablero. Para Rusia, demostrar eficacia y determinación sirve como advertencia global. Para Ucrania, resistir y mantener el apoyo de sus aliados depende de su capacidad de sobreponerse a la destrucción y de comunicar su versión de los hechos. El precedente que se sienta aquí influirá en futuros conflictos, donde la infraestructura podría convertirse en el primer objetivo antes que cualquier fuerza militar. Entonces, llegamos a la decisión clave. ¿Fue correcta la estrategia rusa de destrucción sistémica? Tu opinión y el debate público importan más que nunca. En el próximo segmento, analizaremos las respuestas internacionales, el impacto en los aliados de Ucrania y cómo esta escalada podría cambiar el equilibrio de poder en la región. La mayor ofensiva de toda la guerra ha cambiado las reglas del juego. ¿Estamos presenciando el inicio de una nueva era estratégica? El reciente ataque masivo de Rusia contra la infraestructura energética y militar de Ucrania no solo responde a la muerte del general Sarvarov, sino que revela un cambio profundo en la lógica de la guerra. El Kremlin ha optado por una estrategia fría y calculada.
Cada acción ucraniana recibe una respuesta sistémica y abrumadora, multiplicando por 10 el impacto de cualquier provocación. Ya no se trata de venganza personal o represalias emocionales. Rusia ejecuta una operación metódica para desmantelar la capacidad de Ucrania de sostener la guerra, golpeando donde más duele: el corazón energético, los centros logísticos, las comunicaciones y la moral nacional. Comprender esta transformación es esencial, porque aquí no solo se decide la duración y el desenlace del conflicto, sino también la seguridad de millones en toda la región. El futuro energético de Europa Oriental, la estabilidad de los países vecinos y la reputación de las grandes potencias están, hoy más que nunca, en la balanza. Además, la opinión pública internacional observa con atención. Las imágenes de ciudades a oscuras, infraestructuras destruidas y poblaciones al borde de la crisis humanitaria influyen en las decisiones de los líderes y pueden marcar el rumbo de las alianzas y las políticas de ayuda. El dilema es claro y nos interpela a todos. ¿En la guerra moderna debe imponerse la estrategia por encima de la emoción? ¿O hay momentos en que la humanidad, el dolor y la rabia deben reescribir la lógica militar? Es el momento de reflexionar activamente. El futuro, no solo de Ucrania y Rusia, sino de la guerra en el siglo XXI, puede depender de cómo respondamos a este dilema.